fue entonces cuando la vio. A lo lejos, al borde del camino, una figura envuelta en negro hacía señales para detener un vehículo. Iván frenó sin dudar. No podía dejar sola a una mujer a esas horas. A Iván le encantaba conducir su camión, especialmente cuando se trataba de rutas largas. Había algo en la carretera que le daba paz. El rugido constante del motor, la línea blanca interminable que serpenteaba entre paisajes cambiantes, los amaneceres vistos desde la cabina. Todo aquello le hacía sentir libre. Le gustaba estar solo, sumergido en sus pensamientos, recorriendo ciudades desconocidas y pueblos olvidados. Esta vez, como en muchas otras ocasiones recientes, viajaba sin su compañero de siempre. Su viejo colega, Andrés, llevaba meses pidiendo bajas por cuestiones de salud. Al principio Iván lo echaba de menos, pero con el tiempo había aprendido a disfrutar del silencio. En soledad, podía pensar sin interrupciones, recordar momentos importantes de su vida y repasar los caminos que lo habían llevado hasta ese punto. Uno de esos recuerdos recurrentes era la figura de su padre, también camionero. Un hombre fuerte y trabajador, que se pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Transportaba mercancías por todo el país, desde el norte montañoso hasta las llanuras del sur. Pero aquel trabajo tenía sus riesgos. Una tarde, cuando Iván tenía apenas 5 años, su padre no volvió. Un grupo de delincuentes le tendió una emboscada en una carretera secundaria. Lo obligaron a bajar del camión, le dispararon a sangre fría y se llevaron el vehículo con toda la carga. Nunca lo recuperaron. A pesar de su corta edad, Iván recordaba perfectamente el grito ahogado de su madre cuando recibió la noticia. Aquella noche la casa se llenó de llanto y desesperación. Su madre, Mariana, joven y viuda, tuvo que enfrentarse a una vida que no había elegido, criando sola a su único hijo, en medio de la precariedad. Iván no entendía entonces por qué su madre lloraba todas las noches. Él solo sentía rabia por verla tan frágil, por no comprender la dureza de cargar sola con todo. Por suerte, contaban con la ayuda de su abuelo Ramiro, un hombre recto, de voz grave y mirada dura, pero con un corazón inmenso. Ramiro recogía a su nieto todos los fines de semana para que pasara unos días con él. El pequeño Iván adoraba aquellas visitas. Su abuelo le llevaba al garaje donde tenía un viejo coche que reparaba con paciencia. Allí, entre herramientas, grasa y piezas de motor, el niño aprendió a amar la mecánica. Ramiro le enseñaba todo lo que sabía: cómo detectar una fuga, cómo desmontar un carburador, cómo cuidar los frenos. Le hablaba con seriedad, como si hablara con un adulto, y eso a Iván le hacía sentir importante. Con el tiempo, esa pasión se convirtió en una vocación. Al terminar la escuela, Iván no lo dudó. Aprendió a conducir todo tipo de vehículos, se formó con cursos extra, aprobó los exámenes con sobresaliente y obtuvo el carnet profesional. Pronto fue llamado al servicio militar, donde lo asignaron como conductor de vehículos pesados. Allí, en el ejército, Iván demostró su valía. No solo era hábil al volante, también tenía un sentido técnico impecable. Su comandante lo ponía como ejemplo ante todos. Ese chico no solo maneja un tanque como si fuera un coche pequeño, también lo mantiene como nuevo. Era respetado y admirado. Cuando regresó, su madre casi no lo reconocía. Se había convertido en un hombre alto, robusto, de hombros anchos y voz firme. Pero Iván no tardó en volver a la realidad. Su madre seguía en apuros económicos, y él estaba decidido a cambiar eso. Sin perder tiempo, buscó empleo en una empresa de transporte reconocida. Su currículum y su experiencia le bastaron para que le asignaran un camión de gran tonelaje desde el primer día. Un mes después, con su primer sueldo, ayudó a su madre con las deudas y renovó por completo el viejo apartamento. Apenas 3 meses después, se casó. Era un hombre trabajador, educado, atractivo, y además no bebía ni fumaba. Las mujeres se fijaban en él, pero fue Clara, una enfermera dulce y fuerte, quien conquistó su corazón. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Iván, el chico que de niño lloró la pérdida de su padre y que ahora había construido con esfuerzo y amor una vida digna. Todas querían conquistar a un hombre tan prometedor como Iván. Era trabajador, atractivo, con carácter firme pero amable, y además no tenía vicios.
No tardó en encontrar pareja. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba vestido con su mejor traje frente al altar. Su joven esposa, Valeria, no era como las demás. Era decidida, elegante y rápida para tomar decisiones. Apenas terminó la boda, alquiló un piso moderno y cómodo, con la intención de comprarlo más adelante, siempre y cuando Iván aceptara hacer horas extras en su trabajo como camionero. Iván no se negó. Quería formar un futuro sólido, ofrecerle lo mejor a Valeria y construir una vida que su padre, si aún viviera, estaría orgulloso de ver. Comenzó a aceptar turnos adicionales, trabajando jornadas largas y a menudo sin descansar. Apenas pasaba por casa, y cuando lo hacía, era por unas pocas horas de sueño antes de volver a salir a la carretera. Un día, su compañero de rutas, Marcos, le advirtió: «Mira, Iván, no te lo tomes a mal, pero dejar sola a tu mujer tantos días, eso no suele acabar bien, a muchos ya les ha pasado». Iván sonrió, restando importancia. Confiaba en Valeria, pero Marcos, lamentablemente, tenía razón. Una tarde, luego de una entrega larga, Iván llegó antes de lo previsto. Al abrir la puerta de su casa, encontró a Valeria en el sofá, en los brazos de otro hombre. No hubo gritos ni insultos. Iván, destrozado por dentro, recogió sus pertenencias en silencio y se marchó. El divorcio fue rápido, sin disputas. Volvió a vivir con su madre, quien, al principio, no le dio demasiada importancia al asunto. Pensaba que su hijo nunca estuvo realmente enamorado de Valeria, pero no sabía el dolor profundo que lo consumía. Iván no hablaba de ello, pero seguía esperando, en secreto, que ella se arrepintiera, que regresara, que dijera que había sido un error. Sin embargo, Valeria nunca volvió. Se mudó a una gran ciudad y al poco tiempo se casó con un empresario adinerado. Fue un golpe duro, pero Iván, como siempre, supo levantarse. Se refugió en su trabajo. Seguía conduciendo su camión por las rutas del país, descansando los fines de semana y ayudando a su madre con lo que podía en casa. Poco a poco, el dolor se fue transformando en aprendizaje. Aquel día también iba al volante, cansado pero animado por la idea de llegar a casa y disfrutar de una cena tranquila. Había conducido toda la jornada y la noche comenzaba a caer. El tráfico se había reducido y la carretera estaba casi vacía. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, al borde del camino, una figura envuelta en negro hacía señales para detener un vehículo. Iván frenó sin dudar. No podía dejar sola a una mujer a esas horas. Al acercarse, vio que se trataba de una monja. Ella subió a la cabina con una sonrisa cálida, se santiguó con decisión y le agradeció su amabilidad. Iván se quedó sin palabras. Aquella mujer, vestida con sotana, tenía unos ojos verdes inmensos, como los de un personaje de cuento. «Le agradezco mucho. No sabía qué hacer. Ya es de noche y me da pánico encontrarme con lobos», dijo ella. Iván, intentando parecer tranquilo, respondió con una sonrisa: «Hoy en día hay que tenerle más miedo a las personas que a los lobos, tal y como está el mundo». Y así, comenzó el trayecto más inesperado que Iván jamás habría imaginado. Y luego Iván se sonrojó levemente, avergonzado de su comentario, y pensó para sí mismo: «Vaya, le estoy hablando como si fuera un viejo prematuro. Espero no haber asustado a esta pobre mujer». Pero para su sorpresa, la joven no se mostró ni asustada ni incómoda. Todo lo contrario. Se reía con naturalidad, tenía un tono animado y sus gestos eran seguros, incluso coquetos sin intención. No se parecía en nada a la imagen que Iván tenía de las religiosas. No era taciturna, ni reservada, ni mucho menos tímida. «Por cierto», dijo ella con una sonrisa, «me llamo Ana». «Iván», respondió él apretando suavemente el volante con los dedos, como si intentara mantenerse enfocado. «Un gusto, Ana. ¿Y vas muy lejos?» «Vamos en la misma dirección, tranquilo. Pero no soy hermana. Abandoné el monasterio». «¿De verdad?», respondió él con una mezcla de incredulidad y sorpresa, mirando de reojo su atuendo. «Entonces, ¿por qué sigues vestida así?». Ella se echó a reír. «Bueno,
No es como que haya una boutique de moda dentro del monasterio. Salí con lo puesto. Necesitaba irme de inmediato. El tono burlón se apagó un poco y su rostro se volvió más serio. Bajó la mirada y en un susurro casi imperceptible, añadió: necesito ver a mi padre, por última vez. Se está muriendo. Quiero pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde. El silencio invadió la cabina. Iván sintió un nudo en el pecho, pero no dijo nada. Ana tomó aire y continuó su relato. Le contó que su padre había sido un empresario exitoso, dueño de varias empresas de exportación. Su madre, en cambio, era el alma del hogar, cariñosa, alegre, con una vitalidad que iluminaba cada rincón de la casa. Sus padres se adoraban. Ana creció en un ambiente de amor y seguridad, hasta que la desgracia golpeó de frente. A su madre le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. En 6 meses, la enfermedad la devoró. Mi padre estaba destrozado, dijo Ana conteniendo las lágrimas. En el entierro, se aferró al ataúd como si pudiera impedir que la enterraran. Yo me desmayé cuando comenzaron a bajarla. A partir de entonces, todo cambió. Su padre se sumergió en la tristeza y comenzó a beber. Durante un tiempo se aisló completamente, encerrándose en su despacho y olvidándose de todo lo demás. Ana, que apenas tenía 15 años, vagaba sola por la enorme casa, sintiéndose invisible. No había risas, ni voces, ni abrazos, solo vacío. Con el tiempo, su padre logró recomponerse. Dejó la bebida y se dedicó de lleno al trabajo. Y entonces, sin que Ana lo esperara, apareció otra mujer. Se parecía físicamente a su madre, casi como una copia imperfecta. Cuando la vio cruzar la puerta por primera vez, Ana se quedó paralizada. Era como ver un fantasma. Pero no era igual, dijo con un tono amargo. No tenía nada que ver. Era fría, controladora. Siempre sonreía, pero nunca con los ojos. Y no venía sola. Su madrastra trajo consigo a su hijo, un chico de su misma edad. Al principio, Ana intentó convivir con ambos, pero pronto la situación se volvió insostenible. Su madrastra comenzó a manipular al padre y poco a poco lo fue alejando de Ana. El hijo también aportaba lo suyo. Era arrogante, invasivo y constantemente buscaba provocar a Ana. Un día, tras una fuerte discusión, Ana sintió que no podía más. Fue entonces cuando se refugió en el monasterio, buscando paz, silencio y protección. Pero ahora, con su padre al borde de la muerte, sabía que debía regresar. No podía dejarlo morir sin hablar con él, dijo mirando por la ventana. Tengo que pedirle perdón por haberme ido sin despedirme. Iván tragó saliva. En su interior, algo se removía. No sabía si era compasión, admiración o una extraña conexión con esa joven valiente que tenía tanto por contar. Harás lo correcto, Ana. Aún estás a tiempo. Ella le sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, Iván sintió que no estaba solo. El padre de Ana, cegado por una pasión rejuvenecedora que le trajo su nuevo matrimonio, no supo ver lo que realmente estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Estaba tan fascinado por su nueva esposa, tan parecida en apariencia a su difunta mujer pero tan distinta en esencia, que dejó de lado a su hija, olvidando que también ella sufría. No se percató del ambiente hostil que se había creado entre los muros de su mansión. Arturo, el hijo de su nueva esposa, era un reflejo exacto de su madre. Arrogante, consentido, manipulador. Pero a diferencia de ella, que sabía disimular su veneno con una sonrisa, Arturo era directo y perverso. Al notar la belleza de Ana y la fragilidad emocional que cargaba, intentó seducirla abiertamente con palabras sucias y actitudes descaradas. Al principio, ella evitaba sus avances con firmeza, pero un día, el joven fue más allá. La acorraló en el jardín trasero de la casa, donde no llegaban ni las cámaras ni los gritos. Con una mirada lasciva y las manos nerviosas, intentó someterla. Ana, desesperada, logró liberarse a empujones y corrió como una exhalación hacia el despacho de su padre. Aún temblando y entre lágrimas, le confesó lo que acababa de suceder. Pero el padre, ciego por el amor que sentía hacia su joven esposa,
y cansado de lo que él creía eran dramas innecesarios, no le creyó. Pensó que Ana lo inventaba todo por celos, para separarlo de su nueva familia. La discusión fue desgarradora. Hubo gritos, puertas cerradas con furia y lágrimas que Ana jamás olvidaría. Fue entonces cuando, entre sollozos y con el corazón destrozado, decidió marcharse al convento. Durante 3 años, Ana vivió bajo las normas estrictas del monasterio. Allí encontró algo de paz, aunque nunca verdadera calma. Siempre sintió que una parte de ella se había quedado encerrada en esa mansión, en ese pasado lleno de heridas. Pero cuando se enteró de que su padre estaba gravemente enfermo y que podía morir en cualquier momento, algo en su interior cambió. Ya no pudo soportar los silencios del convento ni las oraciones que le sabían a resignación. El deseo de abrazar a su padre una última vez se volvió más fuerte que cualquier regla eclesiástica. Se despidió de la abadesa, quien con un gesto comprensivo le dio la bendición, y se marchó. Y así, vestida aún con su hábito, terminó en la carretera que conducía a su ciudad natal. Frente a ella, en lo alto de una colina, estaba aquella gran mansión donde su padre yacía, envuelto en sábanas de seda. Pero el miedo la invadía. «Lo único que no sé es si podré entrar en la casa», le dijo a Iván cabizbaja. «Mi madrastra y su hijo son capaces de cerrarme la puerta en la cara». Iván la miró con decisión. «Mira, preciosa», dijo con tono protector. «Tú sola no vas a poder con eso. Ese tal Arturo parece un sinvergüenza. Así que iré contigo. Pero antes vamos a pasar por una tienda y te compramos algo de ropa. No será una boutique, pero tampoco vas a parecer una vagabunda». Horas más tarde Ana salió de la tienda. Su andar era seguro, elegante. Llevaba un vestido liviano y sencillo que realzaba su belleza natural. Iván se quedó sin aliento. Lo supo al instante. Estaba completamente enamorado. Y esta vez era para siempre. Tomaron un taxi y en pocos minutos llegaron frente a la gran mansión de 3 plantas, majestuosa e imponente como Ana la recordaba. Las luces cálidas iluminaban la fachada y las ventanas vestidas de cortinas lujosas dejaban entrever el estilo refinado del interior. El portón de hierro forjado se abrió tras una leve conversación con el guardia de seguridad. El hombre, al ver a Ana, la reconoció de inmediato. Con gesto serio y respetuoso, les permitió pasar sin hacer preguntas. Ana e Iván subieron juntos la amplia escalera de mármol blanco. El silencio del interior era tan solemne como una iglesia. Al llegar al último piso, Ana guió a su acompañante hasta una gran puerta doble de madera tallada. Respiró hondo, empujó las hojas lentamente, y allí lo vio. Sobre una cama de sábanas impecables, su padre yacía pálido, demacrado, casi irreconocible. Aún así, sus ojos, aunque apagados, se iluminaron al verla. Ana corrió hacia él, se arrojó sobre su pecho con lágrimas corriéndole por las mejillas, lo abrazó con ternura y sollozó. El anciano, haciendo un esfuerzo por levantar la mano, la acarició con los dedos huesudos. «Perdóname, hija mía. Perdóname. Fui un tonto. Te fallé». «Papá», susurró Ana. «Estoy aquí. Ya no importa. Estoy contigo». Ana hizo una seña a Iván para que se acercara. «Quiero presentarte a alguien muy especial, papá. Él me ayudó cuando más lo necesitaba». El anciano miró a Iván y con una pequeña sonrisa le tendió la mano. «Víctor», dijo con voz débil, «es un placer conocerte, hijo. Gracias por cuidar a mi niña». Iván estrechó esa mano temblorosa con respeto. De pronto, la tranquilidad fue interrumpida por un portazo y unos tacones que retumbaban por el pasillo. Una voz chillona y calculada irrumpió con descaro. «Cariño, ha llegado el notario. No querrás dejar a tu mujercita sin nada, ¿verdad?». La puerta se abrió bruscamente. Una mujer alta, maquillada en exceso y vestida con ropas costosas, entró acompañada de un joven de camisa estrafalaria, Arturo, y un notario de aspecto nervioso. El silencio que siguió fue incómodo. Arturo palideció al ver a Ana. El notario captó al instante que estaba entrando en medio de un conflicto familiar peligroso, así que dio media vuelta
y salió casi corriendo. La madrastra, sin embargo, no se contuvo. «Tú, otra vez tú, ¿qué haces aquí, monja ridícula? ¿Vienes a reclamar lo que no te pertenece? ¿No fue suficiente inventarte esa historia contra mi hijo?» Ana se irguió y respondió con calma pero firmeza. «Esta casa fue de mi madre, señora, y usted ya no tiene lugar aquí. Váyase, por su bien». Iván se acercó sin decir palabra, tomó del codo a la madrastra y ante su asombro la sacó del cuarto. Encontró una puerta al final del pasillo, la abrió y sin miramientos la empujó dentro. Era un pequeño cuarto de limpieza. Cerró y giró la llave. Arturo gritó y se lanzó hacia él con torpeza. Iván, sin esfuerzo, lo levantó por el cuello de la camisa y lo arrastró hasta donde estaba su madre. Con precisión y sin violencia innecesaria, lo metió dentro y cerró también esa puerta. Finalmente, volvió junto a Ana y Víctor. El padre sonrió en paz. «Gracias, hijo. Ahora sí, puedo descansar». De esta manera, los dos parientes incómodos, la madrastra y su hijo Arturo, quedaron fuera de escena. Nadie en aquella casa los iba a echar de menos. Ana, con voz firme pero serena, llamó al guardia de seguridad y le pidió que no los dejara salir hasta que llegaran las autoridades. Mientras tanto, su padre, don Víctor, hizo un esfuerzo por incorporarse un poco. Respiró hondo, tomó la mano de su hija y con la voz entrecortada por la emoción, empezó a relatar una historia que dejó a todos perplejos. Contó que su enfermedad comenzó tan solo un año después de que Ana se marchara al convento. Al principio, había ignorado los síntomas. Evitaba médicos, exámenes y diagnósticos. Decía que solo era cansancio, que el trabajo lo tenía agotado. Pero la realidad era otra. La enfermedad se apoderaba silenciosamente de su cuerpo. Perdió peso de manera alarmante, se le cayó el cabello y sus dientes comenzaron a aflojarse. Aún así, no se atrevía a aceptar que algo grave le ocurría. Su esposa y su hijastro, al ver su deterioro, cambiaron de actitud. Primero se mostraron solícitos, lo cuidaban y lo acompañaban. Pero pronto comenzaron a presionarlo para que cambiara su testamento. Le hablaban con cariño, luego con frialdad y finalmente con amenazas veladas. Querían quedarse con la empresa, con la casa, con todo. Víctor, confuso y débil, casi cedió. Pero justo cuando se disponía a firmar los nuevos papeles, Ana apareció con Sergio. Su llegada arruinó los planes de aquella pareja sin escrúpulos. «Ya pueden olvidarse de la herencia», exclamó don Víctor entre lágrimas. «No dejaré que mi hija viva en la miseria mientras ustedes me roban lo que con tanto esfuerzo construí». Al escuchar la confesión del empresario, Sergio notó algo extraño. Una sospecha comenzó a formarse en su mente. Frunció el ceño, se acercó a Ana y le dijo en voz baja: «Ana, tenemos que llamar una ambulancia y a la policía. Este asunto huele muy mal». Los agentes llegaron poco después. Tomaron declaración al empresario y en cuanto escucharon lo ocurrido, esposaron sin dudar a la madrastra y su hijo. Las pruebas médicas que se realizaron a Víctor confirmaron los temores de Sergio. Había rastros de veneno en su sangre. Una sustancia administrada lentamente, destinada a matarlo sin dejar sospechas. Ambos detenidos enfrentaban ahora cargos graves por intento de homicidio. Mientras tanto, Víctor comenzó a mejorar. Los médicos aún eran cautos, pero había esperanzas. Ana tomó las riendas de la empresa familiar y demostró ser una líder capaz, ética y muy querida por los empleados. Sergio y ella se hicieron inseparables. Se enamoraron de forma sincera y profunda. En poco tiempo, presentaron la solicitud oficial para casarse y comenzaron con los preparativos. Don Víctor, ya en franca recuperación, envió invitaciones a todos sus amigos y socios. Se sentía orgulloso de su hija y del hombre que ella había elegido. Dejó la dirección de la empresa en manos de Ana y se dedicó a asesorarla con cariño. En secreto, Ana también envió una generosa donación al monasterio donde había encontrado refugio, pidiendo que el dinero se utilizara para restaurar el templo y que jamás revelaran el nombre de la donante.